Atraes lo que vibras, sí. ¿Pero qué quiere decir esto? Ven, te lo explico. Seguramente en algún meme espiritual has leído la frase atraes lo que vibras. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, generalmente cuando estamos en el trabajo de crecimiento espiritual, de sanación o de conciencia, hablamos sobre las vibraciones y frecuencias. Entre más nos trabajamos y nos conocemos a nosotros mismos, entre más seguros estamos del camino que queremos llevar, entre más nos desarrollamos, sentimos que nos vamos elevando, que nos vamos separando. Creemos que estamos en el camino donde ya solo podemos atraer cosas buenas, porque así nos sentimos. Pero entonces, ¿por qué de pronto atraigo o me vuelven a pasar situaciones que creo que son de vibraciones bajas o de frecuencias negativas? ¿Por qué sucede esto y por qué pienso o considero que no debería de pasarme a mí? ¿Estoy vibrando bajo? ¿Mis frecuencias son bajas? ¿Mi energía es negativa? Bueno, sí, atraes lo que vibras. Y sí, aunque estés en el momento que tú consideres el más positivo de tu vida, aún así van a suceder cosas que tal vez creemos que traen una carga negativa, que nos hacen sentir incómodos. Y es verdad. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, hay que entender dos cuestiones. La primera es que no solo atraemos lo que vibramos, al contrario, te lo explico. Por más que yo considere que estoy vibrando alto, si así es como lo queremos llamar, van a suceder cosas del bajo astral, de vibraciones negativas, de frecuencias, de energías que están por debajo de donde nos sentimos nosotros. Y es válido creerlo, porque al hacer el trabajo espiritual, de conciencia, de sanación, sentimos que vamos escalando peldaños, que nos vamos posicionando en una situación mejor a la que estábamos. Entonces, ¿por qué regresa lo negativo de donde estábamos? Bueno, sucede porque no solo atraemos lo que vibramos, al contrario, atraemos también lo que la gente necesita, lo que los otros necesitan de nosotros mismos. Atraemos también lo que los otros necesitan para ellos. Esto sucede en todos los niveles. Cuando nosotros creemos y empezamos a hablar de cosas que yo quiero tener en mi vida, decretos, manifestaciones, todo lo que se nos ocurra que puede sucedernos para mejorar nuestra vida, y a medida que vamos trabajando en ello para alcanzarlo, también va sucediendo en otros niveles. Hay gente que apenas empieza a trabajar su conciencia, hay gente que apenas está descubriendo su espiritualidad, o de plano hay gente que ni siquiera está haciendo ningún tipo de trabajo, pero también tienen añoranzas, también tienen deseos. Y el universo actúa de esta manera, nos manda lecciones de vida, nos manda maestros, nos manda mensajeros, nos manda todo tipo de asistencia. Simplemente no todos estamos listos para escucharlos, para entenderlos, para verlos, pero sucede. Entonces, en cualquier nivel va pasando este crecimiento. Cuando nosotros nos damos a la tarea de crecer, eventualmente va a llegar alguien o algo, una situación que necesita de nuestro aprendizaje, de nuestro crecimiento. Aquí está la parte más importante. Nosotros estamos para entender esos procesos, para poder alimentar y nutrir esos procesos, tanto de alguien más como para nosotros mismos. Cuando la situación nos remonta a lo que fuimos, es una lección de vida que tenemos que aprender y que tenemos que superar. Las lecciones de vida suceden y suceden hasta que las superamos. Y una vez que las superamos, todavía vuelve a suceder otra vez, porque el universo, Dios o como le quieras llamar, tu yo superior, necesita cerciorarse de que la prueba ha sido superada. Entonces vuelve a mandar a una persona, que esa persona no necesariamente tiene que estar en el mismo cuerpo. Puede mandar a la misma personalidad en diferentes cuerpos. Todo es para saber y aprender a distinguir. También puede mandar las situaciones con ligeros cambios o con pequeñas diferencias, pero es la misma situación con el mismo aprendizaje. Si nosotros logramos verlo, entenderlo, saber que es lo mismo y podemos distanciarnos, alejarnos y protegernos de esa situación, entonces por fin la prueba queda superada y no la volvemos a ver. Vamos a la siguiente. Sin embargo, si fallamos, nos regresamos a lo mismo y todo vuelve a empezar. Y vuelve a suceder la situación una y otra, las veces que sean necesarias, hasta que por fin nos quede claro. Cuando hacemos el trabajo de crecimiento espiritual o de conciencia o de sanación, a menudo nos referimos como si estuviéramos subiendo de niveles, como si nuestra energía, nuestras vibraciones se sintieran más altas. Nos sentimos mejor con nosotros mismos y eso nos hace pensar que todo está bien. Es normal, es un proceso. Incluso es un proceso tan relevante que nuestro ego
ego vuelve a tomar el control sobre nosotros y nos hace sentir incluso superiores a otras personas, a otras entidades, a otras gentes. No obstante, este sentimiento a menudo vuelve a tener un sentón cuando de pronto nos damos cuenta que por más que estamos trabajando en nosotros mismos, se repiten situaciones, se repiten personas, se repiten casos en los que lo que atraemos no se siente bien con nosotros. Y entonces hablamos de la atracción. ¿Qué es lo que yo atraigo? Cuando me siento bien, yo tengo que atraer cosas bien. Cuando me siento bien, yo tengo que atraer lo mejor. Cuando me siento empoderado, atraigo el poder. Cuando me siento adinerado, atraigo el dinero. Cuando me siento abundante, la abundancia llega a mí. Cuando me siento con salud, la salud me rodea, me envuelve y todo está bien. Pero ¿por qué de pronto empiezan a suceder cosas que no se sienten bien, que no están bien? ¿Por qué de pronto empieza este reclamo interno de por qué, si yo estoy vibrando de la mejor manera, si mi frecuencia está increíble, si mi actitud es positiva, por qué en lugar de atraer cosas buenas, atraigo cosas malas? Sí, si bien es cierto que atraemos lo que vibramos, que atraemos la manera en la que nos sentimos, que atraemos lo que estamos pensando, también es cierto algo importante. La mayoría del tiempo estamos atrayendo cosas que no son para nosotros, pero lo son para otras personas. Atraigo a la gente que necesita de mí. De aquí se deriva algo mucho más importante. Hay que entender que cuando se hace la labor espiritual de sanación o de conciencia y nos elevamos a nosotros mismos, tanto por experiencia como por conocimiento, por sabiduría, por vivencia, nos volvemos un faro en la oscuridad. Y tu luz atrae todo lo que necesita de esa iluminación, así sea poco en pequeños niveles o lo que podría llegar a representar un gurú o un sabio. Toda la gente que necesite de esa luz, de esa iluminación, de ese calor, de ese amor, va a ser atraído hacia ese faro. Y eso nos pasa en todos los niveles. Entre más pequeño también sea nuestro nivel de conciencia, más abajo van a ser las entidades, las situaciones, las personas que venimos atrayendo. No hay manera de salvarse de ello. Lo único que podemos hacer es estar conscientes para aprender a ver, poder orientar a esas personas que necesitan de lo que nosotros ya pasamos, de lo que nosotros ya aprendimos. La segunda se refiere a las situaciones que vamos procesando, que vamos aprendiendo, que vamos viviendo, de las cuales se desprende este crecimiento de conciencia, este trabajo que hacemos sobre nosotros. Las situaciones que vienen a mí son las situaciones que yo necesito para aprender. Y cuando yo creo que he aprendido algo, sucede algo interesantísimo. El universo vuelve y vuelve y vuelve a mandar las mismas situaciones, tal vez con sutiles diferencias, con pequeños cambios en la trama, para saber que ya superamos esa situación. Cuando recaemos, cuando volvemos a entrar en la misma situación, cuando nuestro ser se vuelve a sumir dentro de esa situación con teatralidad y drama, quiere decir que no hemos aprendido nada. Entonces la situación es sostenida hasta que logramos una vez más abstraer de ahí, a terminarla, a parar. Y una vez más va a volver a pasar. Una y otra vez va a volver a pasar hasta que por fin podamos entender desde el principio que es la misma situación y yo esté dispuesto a cortar con ello desde el principio. Entonces, por fin, el universo da por superada la prueba y podemos continuar. Pero esto no se detiene. Llega la siguiente prueba y la que viene y la que viene. Siempre es un trabajo constante. Y de la misma manera pasa con las personas. Atraemos personas, atraemos gente a nuestra vida que necesita de nosotros. Estas personas van a empezar a drenarnos y una y otra vez, igual que las situaciones, las personas se van a repetir. Tal vez no en el mismo cuerpo, pero la misma personalidad, con la misma vivencia, con el mismo arrastre hacia nosotros va a llegar para saber si ya superamos esa situación, para saber si ya superamos a esa persona que nos envuelve con dicha situación. Dicha situación puede ser, por ejemplo, una relación tóxica. Esas relaciones en las que nos metemos, en las que luego sentimos que nuestra energía es drenada, que nuestra vitalidad se va hasta el suelo. Esas personas que consideramos que nos hacen daño, pero nos envuelven de una manera, nos atraen y son atraídas a nosotros de tal manera que se vuelve un vicio, se vuelve un nexo tóxico, se vuelve una adicción similar a cualquier droga. Y estas personas van a repetirse una y otra vez de la misma manera que las situaciones hasta que aprendamos a distanciarnos de ellas, siempre con agradecimiento por el aprendizaje que nos traen y con amor para poder dejar ir, con amor propio para poder dejar ir y con amor hacia ellos para que sepan distanciarse con el menor
daño posible. Estas personas muchas veces, o estas entidades, estas situaciones, generalmente se les conocen como vampiros energéticos. ¿Pero qué es un vampiro energético? Si te gustaría que siguiera hablando sobre este tema de los vampiros energéticos, deja un comentario y no olvides dar like y compartir. Y si te gustó este contenido, no olvides seguirme, ya que estaré haciendo más videos con este tipo de temas espirituales y de sanación.